Bienvenido a Jugada Maestra. En esta ocasión estoy con el empresario Filiberto Mendoza Morales, quien estudió Ingeniería Industrial y en Sistemas en la Unidad Campus Saltillo. Cuenta con certificaciones en Libero. Arrancó un negocio, su papá en 1987, que empieza 2 años antes a ser construido. Y Filiberto se integra en el año de 1992 a sus 17 años. El giro, modelos para la fundición. Bienvenido, Filiberto. Muchas gracias, Diego. Y oye, Filiberto, quiero arrancar para que el público entienda un poco qué es eso de un modelo para la fundición. Bueno, anteriormente, aún todavía los modelos se fabricaban en madera. Mi papá es modelista, de hecho esa profesión creo que ya no existe. Ok. Entonces, originalmente se hacían los modelos en madera con dibujos, había unos dibujos, prácticamente eran unas mantas, ¿no? Donde ellos diseñaban esos modelos. Y esos modelos prácticamente son, por ejemplo, desde para hacer motores de cabezas para autos hasta monoblocks. De hecho, mi papá le tocó... Pausa. O sea, cabezas de motor, creo que tenemos una ligera idea. Sí. ¿Qué es un monoblock? Un monoblocks es el motor del auto. Por ejemplo, para hacerlo claro, mi papá le tocó fabricar el modelo para la primera motocicleta que se llamaba la Amex del Grupo Industrial Saltillo. A él le tocó fabricar ese modelo para hacer el prototipo del motor de la Amex. Ok. Sí. ¿Y estos modelos se pintaban en una tela o...? No, modelos de madera, prácticamente era, vamos a decir, como una carpintería, pero con ingeniería, con medidas, con tolerancias, que hacías la madera, hacías los modelos y después los tenías que pintar, ya que esos tenían que pasar por un proceso de arena en la fundición. Ok. Para después vaciar el metal en lo que son los moldes de arena. Sí, o sea, es básicamente, yo me imagino, el que hace gelatinas ya lo entendió. Sí. Para el patrón. Y estos moldes para la fundición, o sea, dices que tienen que tener soportar un grado de calor y de peso tal vez. Sobre todo la arena por lo regular tiene una humedad, sobre todo soportar la humedad. En aquellos tiempos se pintaba precisamente para soportar la humedad. Hoy en día los modelos se hacen en aluminio, inclusive en acero, inclusive prototipos en plásticos. Ya realmente en madera, hay una madera sintética, pero ya se maneja muy poco. Eso fue en los 80s. Eso fue en los 80s. Y ahorita ya es otra cosa. Sí, son aceros. Digo, baja producción son uretanos, que son plásticos. Son para baja producción prototipos. Y los que son para alta producción, altos volúmenes, son en acero, los cuales tienen una alta resistencia al desgaste. Eso quiere decir que el de plástico me permite hacer unos 100 modelos tal vez, y el metálico unos 1000. O 10,000 o 100,000 o millones de piezas. Y actualmente, ¿qué tipo de modelos suelen fabricar ustedes o hacer? Nosotros ahorita pues estamos trabajando desde lo que son prototipos en uretanos hasta con aceros, no sé. Por ejemplo, para los calipers, que son los frenos que llevan las motocicletas. No sé si los has visto, las motocicletas llevan unos calipers. Sí, así como dos disquitos, ¿no? Exactamente. Ese tipo, por ejemplo, lo que son los calipers, inclusive lo que son los diferenciales de las camionetas. Entonces hacemos los modelos en acero. Cuando dices diferencial de camioneta, ¿qué es el diferencial? No sé si, bueno, muchos le llamamos la calabaza, lo que va en la parte de abajo donde va el eje de las ruedas. Ya. Ajá. En medio es el diferencial. Es el que te ayuda como a mantener... Es el que lleva los engranes, lo que jala delantero. Delantero y todo. Bueno, lo que son 4x4 llevan 2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la base, en la parte de atrás en las camionetas y ves en medio del eje lleva el diferencial. ¿Y es el que te ayuda a regular las vueltas? Sí, ese que lleva adentro la parte del engranaje. Ya, ese es el bendito diferencial. Sí. Señores, disculpen si yo voy a hacer muchas preguntas donde nunca he entendido la vida y aquí está quien me va a explicar. Sí, la verdad es de que en tu área es como, ya entiendo yo cuando les hablo del ISR y es, ¿qué? ¿Reciclo qué? Claro. Entonces, vas de nuevo. En esa parte puedes hacer varias partes no solamente el motor. No, son muchas partes, muchas. Inclusive ahora en la actualidad se manejan muchas piezas inyectadas con alta presión, lo que es el aluminio. Ahora que son los autos eléctricos, ya es que no sé si te ha tocado ver la parte donde en las expos los ponen, ahora sí que sin todo lo que es la carrocería, ves muchas partes en aluminio. Entonces nosotros también fabricamos y damos mantenimiento a los moldes que son de alta presión. Esos moldes de alta presión es una manera más rápida y productiva de hacer piezas. Anteriormente se vaciaban con gravedad, que les llamaban moldes permanentes. Ajá. Ahora es moldes de inyección alta presión, tanto aluminio como... Eso quiere decir que hay una máquina que va inyectando el aluminio. Sí, y realmente son para hacer volúmenes de millones de piezas. Ok.
Y por ejemplo, tu tipo de cliente ya me queda claro que es como el sector automotriz. Al sector automotriz. ¿Ellos te mandan un prototipo de lo que se requiere? ¿O ustedes ya tienen como... ¿Cómo manejas aquí esta relación tú y tu cliente? Me imagino que el cliente te dice, yo quiero estas piezas. Sí, por lo regular ahora ya se maneja que el cliente te da la ingeniería. Que es el diseño. Es el diseño de la pieza, vamos a decir, te dan la pieza, te dicen, esta va a ser la pieza. Y nosotros en ocasiones nos toca desarrollar la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Pues es cómo va a ir el modelo. Porque la pieza así sale, ¿verdad? Pero para hacer esta pieza tienes que hacer un proceso para poderla moldear, como decimos. O sea, realmente tienes que hacer la ingeniería para que la fundición pueda hacer el proceso y fabricar la parte. Que en los 80s, como yo lo entendí, es desde tener la madera, Sí, que encaje para que cuando eches el acero salga el cilindro, ¿no? exactamente. O sea, tienes que jugar con, le llamamos nosotros mucho el tema del desmoldeo. Tú no puedes moldear esta pieza porque si quieres moldearla, pues vas a tener contrasalidas, que le llamamos. Entonces tienes que hacer divisiones. Para empezar a empalmar. Exactamente. Como lo hacen actualmente los médicos y con las muelas y ese tipo de cosas. Exactamente. Sí, Ya, perdónenme, público, no es un tema que haya entendido hace mucho tiempo. Mi papá trabajó en una fundidora, Ok. quebró, pero de ahí yo sabía que había muchos grados de riesgo. ¿Qué cierto es eso? Sí, realmente la fundición, pues bueno, son niveles muy altos de riesgo, ¿no? Obviamente en la actualidad, pues ya se maneja muchos temas de seguridad, ¿no? Entonces, creo que esa parte se ha ido disminuyendo, ¿no? ¿Tu cliente te exige un mínimo de certificaciones en seguridad o algo así? Sí, bueno, como nosotros no trabajamos directamente en la planta de la fundición, entonces realmente pues sí llevamos temas de seguridad, nos dan una inducción ellos. Por lo regular cada empresa tiene sus inducciones de seguridad y a nosotros cuando nos toca ir a campo o mandar a los ingenieros a campo, pues bueno, sí van con... Entonces, ustedes es la mera ingeniería. Sí, lo que es la ingeniería. Ya. No tienes ahí los vaciados de aluminio. Tenemos un proyecto ahora que nuestro fundador es un sueño de él. Tenemos un horno de inducción que por la pandemia lo pusimos en hold, pero es un proyecto que tenemos a corto plazo para hacer una fundición de hierro. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Qué tipo de productos? Ahorita el objetivo principal es satisfacer las necesidades de nuestra empresa, de lo que es la fabricación de herramientales. En la fabricación de herramientales utilizamos algunas placas que le llamamos de moldeo, que nosotros mandamos vaciar con proveedores. Entonces, viendo esta necesidad, queremos hacer nuestras propias placas de moldeo, por ejemplo, las cuales vaciaríamos en esa pequeña fundición. Ok. Para empezar a comercializarlo así, básicamente entrar como proveedor. Sí, bueno, para empezar, para esa parte, nosotros ser más competitivos. Vamos a decir, ahorita yo mando a un proveedor a la fundición y el proveedor me da entrega de hasta un mes. Ya. Entonces, un tema de tiempos. Es un tema de tiempos y de costos, ¿verdad? Y por qué no, posteriormente tenemos proyección de nosotros también vender ciertas partes metálicas. Y básicamente ya podrás entrar al mercado directo, ¿no? Como un nivel 1, un nivel 2. Exactamente. Ya. Oye, el negocio lo empieza tu papá y tú llegas, pues, 5 años después. ¿Por qué llegas tan pronto? Fíjate que en un momento de mi vida decidí hacer un hold en los estudios. O sea, no sé, me dio por estudiar inglés, cosa que mi papá no estaba de acuerdo. Después eso nos ayudó mucho ya que... Más adelante se presenta que el clúster en Saltillo crece y llega mucha gente, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso me ayudó. Me integro yo precisamente porque hago ese hall y bueno, me integro a los 17 años, que claro, yo empecé desde los 15 ayudando prácticamente con pico y pala a construir el primer taller. Ok. Y ya que te integras en este periodo, en aquel entonces, ¿cuántos colaboradores eran? Eran 3. ¿Tu papá, tú y yo, alguien más? Bueno, eran 3 operarios. Ah, más ustedes dos. Sí, realmente el taller empezó con 2 tornos usados y una fresadora nueva. Ahorita, por ejemplo, ¿cuántos empleados son? Ahorita son 50 en el área de herramientales. Ok. ¿Y en el área...? De plásticos, otros 50. O sea, son 100, 110 empleados en total. Aquí vienen cosas bien interesantes, porque tengo entendido que no nada más te integras tú como parte de la familia, después vienen tus hermanos. Sí. Y tú entras en la parte operativa inicialmente, y luego tus hermanos, ¿cómo les dicen? Órale, vénganse, necesitamos, echando la mano, ¿cómo? Sí, yo como bien lo comentas, yo empiezo en la parte operativa, desde chofer, transportando los herramientales para los mantenimientos. Posteriormente ya en la operación, en la maquinaria.
Después mi hermano termina la universidad y bueno, pues vemos la necesidad de que nos falta alguien de compras, pues, se integra él. Y ya más adelante mi hermana, la menor, ya termina la universidad, ella entra en el área de finanzas. Ya, perfecto. Y en toda esta estructura dividieron, entendí, plásticos y herramental. Herramental son todos los que hacen esta ingeniería con el tipo de, con metales. Sí, con pues lo que son los modelos. Pero ambos son modelos. Modelos, moldes. Modelos y moldes en ambas áreas. Sí, plásticos nace hace 14 años y acá hacemos pura producción. Sin embargo, sí le damos el soporte de mantenimientos y cambios de ingeniería a la parte de lo que es moldes para inyección. ¿Quién está a cargo de ellos? Actualmente, hace aproximadamente 5 años, nuestro fundador y mi padre decidió que yo fuera una parte de dirección general. Entonces, a mí me reportan las 2 empresas. Ok, estas 2 empresas están organizadas con un gerente cada una. Sí. ¿Y este gerente tiene a su cargo a los otros 49 o tiene una estructura para poder supervisar esos 49? En el caso de la parte de inyección, es el gerente y él tiene a cargo toda la estructura de la empresa. Él me reporta a mí. En el caso de herramental, yo estoy en la parte de dirección, tengo un gerente de operaciones, la parte administrativa, la parte de ventas y la parte de calidad. Aquí ya vienen los brazos más de comercialización y demás. Exactamente. Perfecto. Tus hermanos están, digamos, en ciertas áreas también y te tienen que reportar a ti. Sí. Ese es otro tema, ¿no? En la parte familiar tenemos hoy por hoy unos retos, los cuales estamos trabajando en la parte corporativa, que es el gobierno corporativo, ya que pues sí, o la gente que trabaja en negocios familiares sabe lo que esto conlleva, es un reto. Entonces ahora pues sí, me reportan a mí, ellos 2. Y me voy a regresar un poquito de vuelta al inicio. ¿Por qué tu papá elige hacer este emprendimiento? ¿A qué se dedicaba antes o qué lo llevó a esto? Bueno, la historia nace, mi papá es de un pueblo que se llama Nochebuena, Zacatecas. Él desde niño, comenta a mi abuelita Jovita Rivera, que en paz descanse, que desde niño mi papá le decía a los 3, 4 años que él quería hacer un negocio. Entonces mi abuelita se sorprendía porque decía, pues ¿cómo quieres hacer un negocio si no tenemos ni para comer? Entonces prácticamente mi papá veía que faltaba el recurso, ¿no? Entonces dijo, yo quiero hacer negocio, ¿no? Inclusive decía mi abuelita que decía él que iba a vender chivas, ¿no? Por ciertas razones del destino se mueven a la ciudad de Saltillo, Coahuila, porque mi abuelo trabajaba en las minas, se termina el negocio. Okay. Entonces se mueven a la ciudad de Saltillo, igual siguen con temas de carencias. Logran darle una beca a mi papá en el Colegio México, que era un semillero del Grupo Industrial Saltillo. Okay. Y ahí es cuando él empieza su carrera técnica. ¿Cómo a qué edad? Yo creo que él tendría algunos 15 años, 17, cuando empiezan lo que es la parte técnica. O sea, relativamente joven. Sí, no, pero digamos desde que él empieza a trabajar, él comenta que él vendía membrillos, lonches, chicles. Sí, de hecho mi papá y mi mamá tienen un huerto de membrillos y ellos hacen un vino de membrillo con el logotipo de la empresa. Y aquí debe haber algo bien interesante, Filiberto, que tu papá debió haber encontrado, y si no tu papá, ustedes como hermanos, ciertos valores que hoy son como rectores o que son no negociables. ¿Cuáles y por qué? Fíjate que mi papá nos inculcó siempre el tema de la honestidad. ¿Verdad? El tema de la honestidad y el tema de cumplir la palabra. De hecho, sus negocios, su primera máquina que él adquirió fue en base a palabra. O sea, le soltaron la máquina en aquel tiempo, la primera, en base a una palabra. O sea, confiaron así. Ahora le van. Sí, el dueño de esa empresa en Monterrey le soltó la primera fresadora, confió por su palabra. Fresadora, para los no técnicos, ¿es la máquina qué? Es una máquina que, bueno, actualmente ya ahora le son equipos que les llaman CNC. Es una máquina, vamos a decir, si tú tienes una placa, en aquellos tiempos era para para hacer barrenos, para darle un perfil. Sí. Yo tengo unas ligeras nociones porque estuve un año en un Cebetis, por si no sabían, estuve un año en un Cebetis en el área mecánica. Okay. Y en aquel entonces te ponían a hacer un martillo. Okay. Entonces usabas esas máquinas que yo honestamente no me acuerdo. Y no me acuerdo ni dónde quedó mi martillo, pero... Okay. Sí, lo que son, pues, básicamente en aquellos tiempos, y todavía se utiliza, eran las fresadoras y los tornos. Fresadora es más para partes de placas, planicidades, barrenos. Y los tornos es más para dar una, no sé, vamos a decir esta figura, algo redondo, ¿no? Oye, en el tema de precisión, ¿qué piensan ustedes como empresa? O sea, ¿qué nivel de precisión suelen manejar?
Realmente sí manejamos precisiones cerradas micras. Estamos hablando de 10 micras, no sé, si agarras un cabello lo partes 100 veces. Ok. O sea, sí realmente hoy por hoy la industria en ciertos equipos gubernamentales nos piden esas tolerancias. Tenemos equipo para dar esas tolerancias y aparte para certificar que nosotros estemos cumpliendo con esas tolerancias que nos piden. Ok, con esos valores arrancó el negocio. ¿Hoy tú dirías algún valor que tenga que ver con este nivel de tolerancia o con nivel de precisión? Pues yo creo que es sobre todo el compromiso, el seguir realmente los lineamientos que nuestros clientes nos piden. Por ejemplo, ¿tu cliente más antiguo cuánto tiempo tendrá? Pues yo creo que son lo que tiene la empresa, 38 años. Ok. Sí. Que de hecho mi padre trabajó 15 años ahí antes de emprender su negocio. Filiberto, hoy tú estás en la segunda generación. Sin embargo, yo sé que yo te conocí no porque tú fueras a buscarme. Yo supe que David, tu hijo, Sí. vio por ahí una publicidad y él fue el que te estuvo impulsando. Tengo entendido que ya está la tercera generación lista para arrancar este negocio. Por ahí está más o menos cocinándose esto, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, definitivamente David, que es el mayor de mis hijos, me estuvo insistiendo desde pandemia. Ojo, 2020. Sí, Y nos conocimos en 2025. sí. A ver, adelante. Entonces, desde pandemia mi hijo me empieza a hacer cuestionamientos. Para esto, cuando voy con una orientadora, vamos con una orientadora y él decide estudiar negocios, me dice la orientadora, está muy bien porque él te va a ayudar mucho en los negocios. Entonces, lo primero que yo pensé, dije, pues, ¿qué me va a ayudar de negocios si no sabe nada, no? En temas de pandemia, empezamos a ir a la oficina los fines de semana y me empieza a hacer muchos cuestionamientos. Oye, papá, llevas esto, oye, papá, llevas lo otro. Yo estaba sumergido en la operación y le digo, no, pues eso no lo llevo, ¿no? Para mí fue entrar a otro universo. Después me empieza a mandar TikToks de Diego Díaz. Dice, papá, con Diego, sí, déjame ver. Y bueno, pues pasaron, y que yo pensé que era un año, cuando me dice David, no, fueron como 3 o 4 años, ¿no? Para contactarte y empezar a trabajar contigo. ¿Qué mensaje estaba viendo David que decía, papá, ya tienes esto? ¿Qué era? ¿Era una parte administrativa o era la parte de impuestos? Sobre todo la parte administrativa. Yo platicaba con él algunas cosas y sobre todo a él le hacía sentido porque en ese tiempo estuvo tomando o llevando una clase de negocios familiares. Entonces como que David, cuando me hacía cuestionamientos, decía, papá, como que no estás entendiendo lo que te pregunto, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, a ver, pues, ¿por qué me insistes tanto en ese tipo de cuestiones? Después, con el tiempo me di cuenta por qué me hacía esas preguntas, ¿no? Ok, y aquí viene algo bien interesante porque entonces tú juegas un papel con tu hijo de escucharlo y antes de entrar a esa parte de escucharlo, ¿cómo es la instrucción de tu papá, a ti y tus hermanos? ¿Tu papá suele tomar posiciones de consejero o todavía tiene cierta dirección? Mi papá es un guerrero, no, eso no lo ha logrado parar. Hoy por hoy va a la planta todos los días. Hoy por hoy es más consejero. O sea, Antes de que la enfermedad lo mermara más, sí era directo. Era, vas a hacer esto, como te digo, y así se hace. De hecho, pues sí, llegamos a tener ciertas confrontaciones, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, él fue dándose cuenta que realmente lo que yo hacía, aunque tuve errores, pues era enfocado a mejorar la empresa. Pero de él, pues sí, más como consejero ahorita. Yo en la parte de David, pues también la veo como un consejero. Entonces trato de hacer un híbrido de la experiencia de mi papá, de la nuevo que trae David con toda la tecnología y todo lo que viene. Y obviamente, pues bueno, con unos socios que realmente piensan diferente. Entonces yo veo o estoy trabajando en cómo hacer que todos ganemos. sí, porque ahora al parecer tu papá ya te cedió como el control. Así es. Sin embargo, ahora tus hermanos es si ellos te quieren ceder dicho control, porque aunque papá lo haya dicho, como que no quieren, ¿no? O sea, los hermanos no siempre es así con las reglas claras en una empresa familiar, salvo que se logre estructurar. Sabes que este es el puesto. Sí. Y si quieres, vamos a formar el consejo donde juegas tú como hermano, pero en consejo, y ese consejo no me lo das cuando tú quieres. Eso es bien divertido. Sí. Sí, de hecho está muy interesante. Yo platicando con ellos les digo que yo los entiendo porque, pues, he cometido algunos errores, ¿no? Como líder y yo los entiendo que ellos en ocasiones no quieran tomar ciertos riesgos. Entonces, pues para mí es muy interesante, pues con hechos y datos. Es lo que he tratado, es lo que estoy haciendo de plasmar para que realmente, pues también ellos lo vean
que el beneficio, lo que busco es para que sea algo integral, para que sea que todos ganemos. Sí, porque en negocios familiares el reto de la generación siguiente es ya déjame. Entonces ahorita ya lo tienen ustedes, pero ya está la tercera generación en juego. Me imagino que ya hay sobrinos también por parte de tus, o sea, hijos de tus hermanos, que ya tienen ciertas edades que empiezan a decir, oigan, ¿le entro o no le entro? Sí, definitivamente es algo que ahorita yo lo he puesto sobre la mesa y es algo que hemos platicado sobre el tema de lo que es el tema corporativo, el ver cómo vamos o cómo ya estamos viendo estructurar para esa tercera generación. Y ahorita la tercera generación ya la ves como un maestro. Sí, sí, realmente ellos, como decimos ahorita normalmente, traen otro chip, ¿verdad? Y sí me ha ayudado mucho todos estos temas que, para mí el tema administrativo pues es un universo, ¿no? El tema de los impuestos, todo lo que viene. Por ejemplo, tú ves ahorita un patrimonio y lo que buscas sería crear todo un legado. ¿Cuál es el significado de este legado? Bueno, pues el legado, como lo veo, es continuar con el sueño de mi padre, que realmente él lo hizo y lo comenta. Yo generé un negocio para que ustedes tuvieran algo de dónde vivir, ¿no? Que continúen y que no, vamos a decir, él decía, para que no batallen tanto, ¿no? En la vida. Entonces es continuar con ese legado y precisamente pues que sigan las otras generaciones, ¿no? Con ese sueño. ¿Y qué te dice, por ejemplo, David o los que son ya tercera generación? ¿Ellos qué buscan o qué quieren? Bueno, pues principalmente ahorita con el que he tenido más contacto es con David, que es el primero que egresó de los sobrinos, de los nietos de mi padre. Él lo que quiere es sí continuar, pero de una forma ordenada y profesionalizada. Entonces él considera que si logramos llevar eso en ese orden, es algo significativo para la familia. Ok. Y por ejemplo, ¿él desde tercera generación entiende los conflictos que actualmente existen en la segunda? Sí, de hecho hemos platicado mucho y la verdad es que algo que me ha ayudado es que cuando yo tengo algún conflicto, a veces como que pues la vieja escuela que traigo yo es atacarlo de frente, ¿no? Y David me ha hecho ver, primero que realmente acepte mis áreas de oportunidad y que reconozca cuando en este caso los socios tienen la razón, ¿no? Entonces esa parte me ha ayudado mucho porque sí, el a veces llegar de frente genera más problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo mediar, cómo realmente tratar de solucionar ese tipo de conflictos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué sientes que es lo que a la segunda generación, bueno, ustedes que son segunda generación, cuál crees que es así como lo que nos ha hecho falta de encajar o engranar es esto para que todos digan, dale, vamos a darle con todo, sin freno alguno? Yo creo que una parte es la comunicación. Yo creo que traemos esa línea de mi papá, del involucramiento, como que él dijo, primero manéjenlo ustedes. Pero nos hemos dado cuenta de que hace tiempo debimos haber empezado ya a involucrar a la tercera generación. Empezamos a hacerlo, creo que vamos tarde, sin embargo traemos un plan para precisamente ver cómo retomamos cómo integramos esa tercera generación. ¿Cuántos forman hoy la tercera generación? ¿Cómo cuántos van? Entonces somos, realmente somos 3 hermanos y cada uno tiene 3 hijos. Ándale, o sea, es como Sí. integrar ahora 9. Si ya con 3 es un show. Sí, realmente es lo que hemos platicado, ¿no? Que ahorita pues no sé si es lo que urge, lo que importa es primero armar el cuadro entre nosotros 3 bien, o sea, estructurarlo bien. Sí, yo siento que a lo mejor tal vez no es que vayan tarde, pero ya tienen la presión de resolverlo ahorita, ¿no? Sí. Entonces es resolverlo y a lo mejor una plática de fideicomiso les pudiera así decir, órale, es una manera de ya no involucrar a los 9, pero que tengan un beneficio. Sí, exactamente, sí lo hemos platicado porque sí hay algunos comentarios de los primos de ellos, en donde ellos precisamente externan ciertas inquietudes y pues bueno, vamos tomando en cuenta esos comentarios. Va a ser muy padre, Filiberto, porque tienen un reto gigantesco. Si hacen su 10X, Sí. ocupan esos 9. Sí, definitivamente, y sobre todo que ahora recientemente platiqué con mi papá el tema de la fundición y me dice, va, dale para adelante. Entonces es otro reto para mí el decir,
aparte de estas dos empresas, más lo que es el parque industrial, lo que son las rentas de las bodegas, sigue todavía el tema de la fundición. ¿Y ese tema de la fundición, como cuándo crees que arranque? Pues mira, justo esta semana entrevisté a una persona en ese tema. Yo creo que empezamos con un plan de negocios el próximo mes y yo creo que este año empezamos a buscar un lugar donde iniciar con esta empresa. ¿Cuántos metros cuadrados ocupan aprox? Yo creo que para empezar con esa fundición ocupamos no más de 2,000 metros. Ok. O sea, no más de 2,000 metros, un poquito. Sí. Y digo, pues es un horno de 500 kilos realmente para empezar. Ok. ¿En qué momento el sueño de tu papá se convierte en tu tarea? ¿O en qué momento tú dices no es una tarea, realmente es una convicción? Yo creo, mira, decía una persona que los nombres marcan. Yo soy el del medio y yo me llamo como mi papá, o sea, me llamo Filiberto. Entonces, yo creo que en el momento en el que yo veo que mi papá me empieza a confiar y empieza a ver que esto me apasiona, porque realmente mi hermano lo ha dicho, a mí realmente no me apasionan los fierros. ¿Tu otro hermano es mayor? El mayor. Entonces a mí realmente me apasionan los fierros, las máquinas, me apasiona ver todo ese proceso de la fabricación. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Y aparte pues he platicado mucho con mi papá en su momento. Entonces tal vez, pues así como yo veo a David, que digo, tiene el hermano que es cuate, más involucrado, yo creo que él me ve igual más involucrado a mí. ¿Y qué has detectado en David? A él como, ¿qué es lo que le mueve? Pues David le mueve mucho la parte de estructura, es muy estructurado. O sea, él desde niño también, por si en la escuela vendía papas. O sea, él también quiere hacer un negocio. Lo que le mueve es, él ha platicado mucho con mi papá y le inquieta mucho cómo empezó desde nada a lo que ha hecho. Digo, realmente hay mucha gente que ha hecho mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, papá, teniendo una carrera técnica, a donde ha llegado, realmente en la parte noreste, nosotros de los herramientales somos de los más grandes. Las empresas más grandes que ya tenían tiempo, ya cerraron. Ok. Entonces, sí es como que a David le mueve esa parte de quiero hacer algo más que mi abuelito, pero ya con temas estructurados. Sí, por eso le intriga y conocer, abuelo, demás. Sí. Si le dejaras un mensaje a tus nietos, ¿cuál sería? El mensaje para mi nieto sería, como tú bien lo has dicho, el éxito ama la preparación. Yo creo que es, sí, el trabajo duro, en el sentido de que, pues a mí así me lo enseñaron, hay que trabajar, ¿no? Pero también la parte de estarse capacitando constantemente y acercarse a la gente adecuada que te ayude a impulsarte. O sea, pero sí esa parte de la lectura, esa parte de la preparación, pero sí con un enfoque al trabajo, ¿no? Filiberto, pues espero que tus nietos escuchen este mensaje y como quiera, pues si no, aquí va a estar este video. Diego, muchas gracias a ti. Esta fue Jugada Maestra con Filiberto. Se está creando una jugada. Espera su jaque mate.